Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, un vistazo a uno de esos momentos en la vida de una figura pública que nos hace sentir más cercanos a ellos, que nos recuerda que detrás de los flashes y la fama, hay seres humanos con sus propias luchas y emociones. Hablaremos de Anne Ercel y ese supuesto día que rompió y su posterior deseo de volver. Sé que el título ya les ha intrigado y créanme, vamos a desgranar esto de una manera que espero les parezca fascinante y sobre todo, respetuosa. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles este tipo de contenido, y así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones. Así que, ¿qué significa realmente el día que rompió y este anhelo de volver? En el mundo de las celebridades, donde cada paso es analizado y cada expresión puede ser interpretada de mil maneras, a menudo vemos solo la fachada de perfección. Pero la realidad es mucho más compleja. Cuando hablamos de Anne Ercel, estamos hablando de una actriz y modelo turca que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono para millones. Sin embargo, la vida en el ojo público no está exenta de desafíos. Este vídeo busca adentrarse en esas historias, esas presuntas grietas en la armadura de la celebridad, y en cómo, tras un momento de quiebre, surge la posibilidad de reconstrucción y, quizás, de un regreso o una nueva etapa. No se trata de sensacionalismo barato, sino de entender la resiliencia humana y cómo las figuras públicas navegan por las tormentas. Vamos a explorar las circunstancias que pudieron haber llevado a ese punto de quiebre, las posibles interpretaciones de su estado emocional en ese momento y, lo más importante, las señales que sugieren un deseo de recuperar su equilibrio, su fuerza y, tal vez, su trayectoria de una manera renovada. Para entender este tema, primero debemos contextualizar la carrera de Anne Ercel. Desde sus inicios demostró un talento natural para la actuación, ganando reconocimiento rápidamente en Turquía y expandiendo su fama a nivel global. Sus papeles protagónicos en series de televisión de gran éxito la catapultaron a la fama, y su presencia en redes sociales la convirtió en una de las personalidades más influyentes. Sin embargo, como muchas figuras públicas, no ha estado exenta de escrutinio. Los medios de comunicación y el público a menudo esperan que las celebridades mantengan una imagen inquebrantable. Cualquier indicio de vulnerabilidad puede ser magnificado. En el caso de Anne, las especulaciones sobre su vida personal, sus relaciones y sus momentos de introspección han sido objeto de debate constante. Ahora, cuando hablamos de el día que rompió, nos referimos a momentos en los que la presión, las dificultades personales, o quizás una combinación de ambos, pueden haber afectado significativamente a una persona. Para una figura pública como Anne, estos momentos pueden ser especialmente difíciles de gestionar, ya que no solo afectan su vida privada, sino también su carrera y su imagen pública. Se rumorea, y es importante recalcar que son especulaciones y lo que se comenta en diferentes círculos, que hubo un periodo en el que Anne pareció más reservada, quizás atravesando una etapa de reflexión profunda o de desafíos emocionales. Algunos de sus seguidores más atentos notaron cambios en su actitud pública, en la frecuencia de sus apariciones o en el tono de sus declaraciones. Estos sutiles indicios, cuando se juntan, pueden dar lugar a interpretaciones de un quiebre emocional. Es crucial recordar que las celebridades son personas reales con emociones y vulnerabilidades, al igual que cualquiera de nosotros. Lo que para el público puede parecer un rompimiento, para la persona puede ser un momento de profunda reflexión, de duelo, o de simple agotamiento. A veces, estos momentos son necesarios para el crecimiento personal y profesional. El hecho de que se hable de un día que rompió sugiere que hubo una manifestación de esa vulnerabilidad, quizás en una entrevista, una publicación en redes sociales, o simplemente un periodo de menor exposición mediática. Ahora pasemos a la parte del quiere volver. Esta frase en el contexto de una figura pública puede interpretarse de varias maneras. Podría significar un deseo de regresar a la escena pública con mayor fuerza, de retomar su carrera con nuevos bríos, o de recuperar un equilibrio emocional y personal que quizás se vio alterado. A menudo, después de periodos de introspección o dificultad, las personas buscan reencontrarse consigo mismas y proyectar una versión renovada de sus vidas. ¿Qué señales podrían indicar este deseo de volver? Podríamos ver un regreso gradual a la actividad en redes sociales, con publicaciones más optimistas o compartiendo proyectos futuros.
También podría manifestarse a través de apariciones públicas más frecuentes, entrevistas donde comparta sus experiencias de una manera positiva y constructiva, o incluso asumiendo roles más desafiantes en su carrera actoral. Es la voluntad de reconstruir, de salir fortalecida de una experiencia difícil, y de demostrar al mundo, y a sí misma, que la resiliencia es una cualidad poderosa. En el caso de Anne Ercel, hemos visto cómo tras periodos de menor exposición, ha regresado con proyectos ambiciosos y una actitud que muchos perciben como más serena y madura. La forma en que gestiona su imagen pública, sus entrevistas y sus declaraciones públicas posteriores a momentos de especulación, a menudo sugieren una estrategia consciente de mostrar su fortaleza y su compromiso con su carrera. Es un mensaje tácito de estoy aquí, he aprendido, y estoy lista para seguir adelante. Analizando esto desde una perspectiva más amplia, las historias de superación de figuras públicas nos inspiran. Nos recuerdan que la vida no es una línea recta, y que los obstáculos son parte del camino. Cuando una figura tan admirada como Anne Ercel atraviesa momentos de aparente dificultad y luego muestra signos de recuperación y renovación, envía un mensaje muy poderoso de esperanza y perseverancia. Es la narrativa de la resiliencia humana en su máxima expresión, magnificada por la atención constante de los medios y el público. Podríamos especular sobre cuáles fueron las causas de ese supuesto día que rompió. ¿Fue la presión mediática? ¿Algún evento personal particular? ¿La exigencia de una industria tan competitiva? La verdad es que sin información directa y confirmada, todo queda en el terreno de las suposiciones. Sin embargo, lo importante no es tanto el qué específico ocurrió, sino el cómo se gestiona la adversidad. Y en ese sentido Anne ha demostrado, a través de su carrera y su presencia pública, una notable capacidad para sobreponerse. El volver no siempre significa regresar a donde se estaba antes. A menudo implica una evolución. Un artista que atraviesa un momento difícil puede regresar con una nueva perspectiva, con una mayor profundidad emocional que enriquezca su trabajo. Podría ser un regreso a su carrera actoral con roles más significativos, o incluso una incursión en otras áreas creativas o filantrópicas. La clave está en la reinvención, en la capacidad de aprender de las experiencias y transformarlas en fortaleza. En resumen, cuando hablamos de Anne Ercel y este título tan sugerente, nos referimos a la exploración de los momentos de aparente vulnerabilidad en la vida de una celebridad y su posterior deseo de recuperarse y avanzar. Hemos visto cómo la presión del ojo público puede ser abrumadora, y cómo incluso las figuras más admiradas atraviesan sus propias batallas. La especulación sobre un día que rompió nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, incluso en la cima de la fama. Pero lo más inspirador es el subsiguiente deseo de volver, de reconstruir, de presentarse al mundo con una nueva fortaleza y una perspectiva renovada. Es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de evolución. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de las figuras públicas y sobre la fortaleza del espíritu humano. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si este tema les ha tocado, o si tienen sus propias reflexiones al respecto, me encantaría leerlas en los comentarios. ¿Han notado ustedes algún momento en la carrera de Anne Ercel que les haya parecido particularmente revelador? ¿Qué significa para ustedes la idea de una celebridad rompiendo y luego volviendo? Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir explorando historias intrigantes, noticias del espectáculo y análisis profundos, no duden en darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos a quienes les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada es suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.